En los gimnasios de México, la batalla por el espacio vital nunca cesa. Pelean por un casillero, pelean por una toalla, pero más que nada, pelean para destacar, para hacerse notar por los enjambres de estafadores que frecuentan los gimnasios y que, en cierta manera, están tan desesperados como ellos. Auténticas guerras de gimnasio sin paga. El premio, la atención. Los jóvenes peleadores están motivados por la esperanza de que alguno de esos estafadores les ofrecerá dinero por pelear. Cuando tenía 16 años, uno de esos hambrientos observadores se le acercó a Salvador Sánchez y le preguntó: «Hey muchacho, ¿quieres hacer dinero? El siguiente viernes ven a la estación de autobuses. El siguiente viernes vas a pelear con los profesionales». El viaje en autobús era de 6 horas. El hotel donde se hospedaron tenía 20 habitaciones y un solo retrete. La arena ni siquiera vale la pena platicar de ella. El nombre del otro peleador era Al Gardeno y en el primer round le rompió la nariz a Salvador Sánchez. En el tercer round, Sánchez lo noqueó. En el largo viaje en autobús de regreso a casa, Chava tenía dificultades para respirar por la terrible hinchazón. El hombre que lo llevó le pagó 2,000 pesos. 3 semanas después, Salvador peleó de nuevo. Ese era el Salvador Sánchez que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de conocer, quien peleó en lugares como Mazatlán, Sinaloa y Misantla, Veracruz, quien falló al conquistar el título nacional de peso gallo en México, siendo su única derrota en un récord que quedó grabado para siempre: 44 victorias, un empate y una derrota. Sus raíces evocan la imagen de luchadores y gimnasios sin nombre, cuyos corazones son más grandes que las barbillas con las que lideran. Evocan la pobreza de un lugar llamado Santiago Tianguistenco y el temperamento natural de un niño pequeño y descalzo que reaccionó con los puños cuando sus compañeros de clase lo llamaron niña, el último epíteto. Él era un artista que trascendió la mediocridad a su alrededor. Bienvenidos, damas y caballeros, amigos y amigas de Richie Blog. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos da la oportunidad de hacer este episodio. Bienvenidos, amantes del boxeo, a la parte 7 de nuestro documental exclusivo sobre una de las más grandes leyendas del boxeo y orgullo no solo mexicano, orgullo de toda Latinoamérica. El águila invencible, el Bruce Lee del boxeo, el tres pulmones, Chava, Sal, el legendario Salvador Sánchez Narváez, orgullo de Santiago Tianguistenco. En este episodio platicaremos sobre los eventos ocurridos los días posteriores a la fatídica fecha en la cual nuestro creador se llevó al cielo al águila invencible. Para esto, hemos basado nuestra investigación en viejas notas periodísticas, notas olvidadas por el paso de las décadas, pero que en nuestra humilde opinión son oro, son el testimonio de aquellos que sí pudieron vivir y ver a nuestro Salvador Sánchez. Y el día de hoy te presentaremos la continuación a esta investigación exclusiva de Richie Blog. Antes de comenzar, queremos agradecerles de parte mía y de mi hermano Dr. Crypto por apoyar este pequeño canal en el cual sus servidores, mi hermano Dr. Crypto y yo, les compartimos nuestra opinión sobre este bello deporte, el arte de Fistiana, el arte de los puños, la dulce ciencia, el boxeo. Muchas gracias por sus comentarios, amigos y amigas de Richie Blog, por compartirnos un poco de su tiempo, de su sabiduría y buena onda. Créanos que los tomamos muy en cuenta a todos, y a todos por lo menos les regalamos corazoncito, y dentro de lo que podemos tratamos de responder a la mayoría. Les mandamos un abrazo y un saludo enorme a todos nuestros amigos y hermanos latinos, amigos en México, Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, Venezuela, España, Perú, en Puerto Rico, República Dominicana y por supuesto en la hermosa Cuba. Gracias por sintonizarnos, y si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te nos unas y le des clic en el botón de suscribirse, así como te invitamos a que actives todas las notificaciones
para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. El día de hoy platicaremos a fondo todo lo que pudimos encontrar, todas esas noticias publicadas posteriores al trágico fallecimiento de nuestro héroe Salvador Sánchez. Como todos sabemos, la última pelea de Salvador Sánchez fue contra el profesor de Ghana, Azumah Nelson. Sin embargo, realmente Azumah llegó como reemplazo de último minuto para suplir al tremendo boxeador colombiano Mario Miranda, quien tenía una lesión y no alcanzó a estar listo para su compromiso con Sánchez, por lo que el valiente León Azumah tuvo que entrar al duelo. Posterior a esa pelea, Salvador Sánchez ya tenía programadas varias peleas en su agenda. Por ejemplo, Salvador Sánchez iría en revancha contra Juan Laporte, nuevamente exponiendo su título mundial pluma. Entonces, pues varias preguntas quedarían al aire, por decir, después de Salvador Sánchez, ¿qué pasó con su título? ¿Quién fue el siguiente campeón? ¿Y por qué? Esto y mucho más en este video. Damas y caballeros, bienvenidos a la parte 7 de nuestro documental sobre Salvador Sánchez, el Águila Invencible. ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¡Vamos a la acción! Del diario The Index Journal, viernes 13 de agosto de 1982, Greenwood, Carolina del Sur. Viernes 13 de agosto de 1982. Salvador Sánchez muere en accidente automovilístico. El campeón mundial peso pluma por el Consejo Mundial de Boxeo, Salvador Sánchez, tenía una afición por los coches. En cuanto empezó a acumular dinero con el boxeo, se compró 9 de ellos. Su favorito era un Porsche 1981 y ese era el coche que él conducía cuando murió en un accidente automovilístico contra 3 coches. Sánchez, uno de 11 hijos y padre de 2 hijos, uno de 16 meses y otro de 4 meses, se convirtió en profesional en 1975 después de un récord de 14-0 como amateur. Fue manejado por Cristóbal Rosas y entrenado por su médico personal, el Dr. José Valenzuela. En una encuesta reciente por los escritores de The Ring Magazine, Sánchez fue rankeado el número 6 entre los mejores peleadores del mundo. Fue llamado como uno de los mejores peso pluma de todos los tiempos. Sánchez ganó el título mundial el 2 de febrero de 1980 después de noquear a Danny López en el round 13. Su última pelea fue en Nueva York el 21 de julio cuando noqueó a Azumah Nelson de Ghana en el round final de su 9ª defensa de su título. Su siguiente pelea para defender su campeonato estaba programada para el 15 de septiembre contra Juan Laporte de Puerto Rico, también en Nueva York. Estoy con el corazón roto, dijo Howard Albert, el manejador de Laporte. Rosas y el representante del boxeador Juan José Torres Landa dijeron que Sánchez planeaba enfrentar a otros retadores este año, probablemente durante la primera semana de diciembre y luego retirarse en 1983. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán, dijo que el título vacante podía ser conquistado realizando un torneo en donde participen los principales contendientes o por una pelea directa entre los dos principales retadores. Los 4 principales retadores actualmente son Mario Miranda de Colombia, Rubén Castillo de Bakersfield, California, Juan Laporte y Rocky Lockridge de Patterson, New Jersey. El diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, hacía la siguiente nota el miércoles 8 de septiembre de 1982. Wilfredo Gómez rindió tributo al exmonarca mundial Sal Sánchez, México DF. Con el ceño fruncido, sin dar crédito a los hechos, Wilfredo Gómez depositó una ofrenda floral en la tumba de Salvador Sánchez, el único que lo ha podido derrotar. El puertorriqueño y campeón mundial Super Gallo viajó a Santiago Tianguistenco, donde posan los restos del hombre que le pegó como nadie lo ha hecho. Pero Gómez, con un gesto que engrandece su figura boxística y humana, vino desde su bella isla para rendir homenaje al gran campeón, como él mismo lo denominó. Un minuto de silencio fue guardado por la concurrencia, mientras Wilfredo no despegó la vista del promontorio, donde 2 metros abajo yace un joven
que era toda vitalidad. Por momentos, los ojos de Wilfredo Gómez se humedecieron. ¿Cuántas y tantas cosas habrán cruzado por su mente? Con seguridad, aquellos encuentros antes de su combate donde hablaban de tundir al rival, aunque en la intimidad, en múltiples ocasiones, compartieron los alimentos. Seguramente, también pasó como una violenta y nítida película aquel duelo que levantó tanta polémica y que se desarrolló en Las Vegas. Fue una aplastante derrota para mí que me dejó grandes enseñanzas. Tengo muchos recuerdos de Salvador y de aquella pelea, pero le puedo decir que gané más perdiendo que si hubiera triunfado. Salvador me hizo reflexionar. Ese fracaso para mí fue constructivo porque a partir de entonces modifiqué muchas cosas de las que estaba equivocado. Habría de decir Gómez durante la comida que le ofrecieron Juventino y Julio Sánchez, hermanos de Salvador, para agradecer la visita que hizo el boricua. Wilfredo en el cementerio y frente a la tumba de Sal reiteró que su presencia era para rendirle homenaje a un gran campeón y que aunque estaba muerto, sería recordado siempre por su inmensa calidad de boxeador y por ser orgullo y ejemplo para la juventud. Ese mismo 8 de septiembre, el diario Mundo Latino hacía la siguiente nota: Mario Miranda cauteloso para su pelea por el título pluma. Nueva York. El colombiano Mario Miranda, el primer aspirante al título de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, que dejó vacante al morir el mexicano Salvador Sánchez, se mostró cauteloso hoy para predecir el resultado del combate por esa corona que sostendrá el 15 de septiembre en el Madison Square Garden contra el puertorriqueño Juan Laporte, el tercer retador. Creo que Laporte es un gran boxeador y tiene buena experiencia, manifestó el púgil de Barranquilla, que hará su estreno en Estados Unidos en esa ocasión. Es fuerte y tiene todas las cualidades para disputar un título mundial. Por su parte, Laporte, que tenía pactada la pelea por la corona pluma con Sánchez antes de que el mexicano perdiera la vida en un accidente automovilístico el 11 de agosto en su patria, se mostró más optimista y dijo que él sería el ganador del combate pactado a 15 asaltos, pero no se atrevió a anunciar cómo ganaría. Yo seré el campeón, sin duda, dijo Laporte, pleno de confianza. Hay que ganar la pelea, sea como sea. No puedo decir en qué round terminará, pero sí puedo anunciar que me coronaré campeón. Los dos púgiles latinoamericanos fueron presentados hoy a la prensa neoyorquina en un cóctel realizado en el Salón de la Fama del Madison Square Garden por la empresa promotora Don King Productions. El combate será transmitido por televisión por cable en Estados Unidos y por satélite al extranjero. La reunión tuvo un cariz fúnebre al recordar todos los presentes la grandeza de Sánchez, cuyo lugar se llenará dentro de 2 semanas. Miranda y Laporte tuvieron cariñosas palabras de recuerdo de Sánchez y ambos coincidieron en señalar que cuando se enteraron de la trágica noticia el mes pasado no lo podían creer. Yo estaba trabajando en mi oficina de promociones deportivas, La Manito, en Medellín, cuando me informaron sobre el accidente, manifestó Miranda, que usa lentes ópticos y mide 1,80 m de estatura. Inmediatamente me puse en contacto con gente allegada a Sánchez, los que me confirmaron la mala nueva. Laporte dormía la mañana del 11 de agosto cuando lo despertaron para informarle sobre la trágica muerte de Sánchez. Para él fue mayor el impacto aún, ya que tenía su mente concentrada en el combate con el mexicano. La noche anterior habíamos firmado los contratos para la pelea por su título con sus representantes aquí en Nueva York, y él muere pocas horas después, contó emocionado el púgil nacido en Guayama, Puerto Rico. Como fue tan rápido el entierro, no alcancé a ir a México para despedirlo, agregó Laporte, pero después de esta pelea, prometí a sus familiares que iré hasta su tumba a rendirle un homenaje. En contraste con otros anuncios de peleas titulares en los que los rivales se miran con odio y se lanzan términos matonescos, Miranda y Laporte dieron muestras de caballerosidad al darse la mano frente a los fotógrafos. Fantasma de Salvador Sánchez acompaña en el ring a Laporte, por Phil Pepe. New York Daily News, Nueva York. La mañana del 23 de agosto no será una que Juan Laporte pueda olvidar fácilmente. Uno no olvida rápido los días así, y Juan Laporte recordará por un buen tiempo el shock, el sentimiento de vacío que tuvo cuando su tía lo despertó y le dijo que Salvador Sánchez había muerto en un accidente automovilístico en México. Primero, Juan Laporte no lo creía. Salvador Sánchez era tan joven, tan lleno de vida, parecía tan indestructible.
Laporte había visto a Sánchez solo unos días antes. Justo el día anterior, Laporte había firmado el contrato para pelear contra Sánchez por el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Era la gran oportunidad de Juan Laporte, su sueño hecho realidad, pero ahora el sueño se ha roto por las terribles noticias. Salió de la cama y prendió el televisor, y en minutos estaba la confirmación: Salvador Sánchez estaba muerto. Estaba en shock, recuerda Juan Laporte. Yo respetaba a Salvador como campeón y me agradaba como persona. Era un buen chico, un chico honesto. Juan Laporte recuerda la época cuando peleó contra Sánchez por el título hace 2 años en El Paso y se fueron a decisión cerrada. Juan solo tenía 20 años, era un bebé y Sánchez le dijo: algún día tú vas a ser el campeón, Juanito. Ese día sería el 15 de septiembre, pensó Laporte. Ese día sería el miércoles por la noche, en el Madison Square Garden, pero la muerte de Sánchez lo cambió todo. Pero en ausencia de Sánchez, otros planes se hicieron. La fecha del miércoles será llenada por Juan Laporte, rankeado número 3 por el Consejo Mundial de Boxeo, contra Mario Miranda de Colombia, clasificado número 1, por el título pluma vacante del Consejo Mundial de Boxeo. El que resulte ganador defenderá su título contra el clasificado número 2, Rubén Castillo, dentro de 75 días. Era la única alternativa lógica después de la muerte de Sánchez, como dijo el manager de Laporte, Howard Albert. La muerte de Sánchez fue desafortunada, pero ¿qué van a hacer? ¿Atar la división para siempre? Laporte y Albert prometieron que no habría desilusión para Juan, porque el hombre en el ring es Mario Miranda y no Salvador Sánchez. Tampoco estarán de acuerdo en que la victoria sobre Miranda será hueca y el título degradado porque no esté Sánchez. Yo no pienso así, dice Laporte, quien tiene como objetivo volverse el primer puertorriqueño en ganar el campeonato mundial pluma, con o sin Salvador Sánchez. Mucha gente piensa que yo le pude haber ganado en una revancha, y yo también lo pienso. Sánchez ya no se veía bien en sus últimas 2 o 3 peleas. Y dice Howard Albert: yo no hubiera firmado para pelear contra Sánchez si no pensara que Laporte le puede ganar. Pero Sánchez se ha ido y las comparaciones son inevitables, y la duda siempre existirá, si no en las mentes de Laporte y Albert, si en las mentes de los demás. La victoria el miércoles por la noche será lo suficientemente dulce y una recompensa en sí cuando pase, dice Howard Albert. Él declarará el título pluma oficialmente unificado con base en que Juan Laporte le ganó a Eusebio Pedrosa por la versión de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, del campeonato pluma el pasado 24 de enero, aun cuando la decisión la ganó Pedrosa. Pero 5 estados estuvieron de acuerdo con Albert y revirtieron la decisión y le dieron la victoria a Laporte basados en las tácticas de foul repetidas de Pedrosa. Eso es lo suficientemente bueno para Howard Albert y para Juan Laporte. Todo lo que tiene que hacer ahora es vencer al retador misterioso número 1 de Colombia. El diario Mundo Latino hacía la siguiente nota el 6 de octubre de 1982. Hijo mío, tienes un padre campeón mundial. Después de coronarse, Juan Laporte y su hijo del mismo nombre aparecen en la gráfica tomada durante los momentos de celebración de la victoria, donde Laporte noqueó técnicamente a Mario Miranda para adjudicarse el título pluma, versión CMB, mismo que dejara vacante el mexicano Salvador Sánchez. El diario Mundo Latino hacía la siguiente nota el 20 de octubre de 1982. Rubén Castillo ganará una bolsa récord como retador ante Laporte. México, DF. Rubén Castillo ganará una bolsa récord como retador en el combate que sostendrá contra Juan Laporte por la corona mundial de peso pluma que dejara Salvador Sánchez y que recientemente ganó Laporte al derrotar en eliminatoria al colombiano Mario Miranda, según informó el apoderado Ricardo Maldonado. Castillo recibirá $125,000 de salario más $10,000 para gastos de entrenamiento, lo cual ni siquiera ha ganado Bazooka Limón, pero esta es una división más atractiva y que logra mejores entradas, comentó Maldonado. Y ahora sí, la última y nos vamos. Esta nota no es posterior al fallecimiento de Salvador Sánchez, sino que es antes, unos meses antes. Es del 1 de julio de 1982 por el diario Mundo Latino. Pensamos que nos da más contexto de la pelea que jamás se dio entre Salvador Sánchez y Mario Miranda. Y dice así: Sánchez y Miranda se miden el 21 de julio en el Garden.
por Joe Carnicelli, Nueva York. El promotor de boxeo Don King anunció hoy la celebración de varios combates mensuales que serán televisados en su nueva red de cable, comenzando con una disputa del título pluma del Consejo Mundial de Boxeo entre el campeón Salvador Sánchez de México y el primer contendiente Mario Miranda de Colombia en el Madison Square Garden el 21 de julio. La pelea entre Sánchez y Miranda enfrentará a dos púgiles con impecable trayectoria. Sánchez, de 23 años, tiene un récord de 42-1-1. Ganó el título con un knockout en el 13º asalto ante Dani Rojillo López en febrero de 1980 y lo defendió con éxito en 8 combates sucesivos, entre ellos ante López, Patrick Ford, Rubén Castillo, Juan Laporte, Roberto Castañón, el campeón super gallo del CMB Wilfredo Gómez, Pat Caudell y Rocky García. No ha perdido desde que fue derrotado en 12 asaltos por decisión ante Antonio Becerra en septiembre de 1977. Miranda, de 22 años, es increíblemente alto para un peso pluma, 1,84 metros, sacando una ventaja de 0.15 centímetros a Sánchez. Miranda, 19-0 con 14 knockouts, ha peleado exclusivamente en Colombia. Noqueó a sus últimos 4 oponentes hasta pasar a ser el primer contendiente en la clasificación mundial. Sánchez, que apenas habla inglés, apareció hoy en una conferencia de prensa y dijo que se siente contento de combatir en Nueva York por primera vez. Espero ofrecer un buen espectáculo para el público de aquí. Tengo entendido que sabe mucho de boxeo y haré todo lo que pueda. Miranda se vio retrasado en Miami debido a problemas aduaneros relativos a su visa. Y por ahora hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Que Dios nos bendiga, gracias a Dios, y nos vemos en el próximo episodio con la bendición de Dios. Hasta la próxima.